Primeramente voy a hacer una breve semblanza. Pedro B. es maya, nacido en Buxot, Yucatán, el 13 de mayo de 1963. Es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muchimbal. Es licenciado en Educación Media del área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Se desempeña actualmente como profesor en la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes de Mérida, Yucatán. Ha generado algunos textos contenidos en más de 20 obras poéticas y narrativas, así como en audios en torno al pensamiento y creencias de las comunidades que viven vinculadas a la tierra, al agua, a la milpa, al maíz y a la naturaleza. Su propuesta literaria en su propia lengua ha sido galardonada en algunas ocasiones. Actualmente es integrante del Consejo Honorario del Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El libro que en esta ocasión va a presentar se llama Guayasba, que es de cuentos mayas. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Pedro. Un aplauso para recibirlo. Muy buenas noches a todas, a todos. Estoy muy contento por la presencia de cada uno de ustedes que me acompañan para esta breve conversación sobre un texto que tuve la oportunidad de escribir. Como se ha dicho, se llama Guayasba. Pues muy contento y agradecido porque en este lugar, hace algunos años, tuvimos un grupo de personas que venían a aprender lengua maya. Estuve dando clases aquí de lengua maya los viernes durante 2 años o un poco más de 2 años. Y pues bueno, no puedo no recordar al compañero Pedro Quijano, que es de las personas que me ha enseñado mucho, que me ha acompañado mucho, que me ha aconsejado mucho y es un compañero de lucha que ha estado aquí en este espacio dándole vida a este lugar. Y bueno, pues cuando pensé en presentar esta obra, pues pensé en hacerlo en este espacio donde tengo muchos recuerdos y donde encontré a muchos compañeros y compañeras que hasta el día de hoy siguen en la lucha. Y bueno, pues muy agradecido a quienes hasta el día de hoy siguen en frente. Está el maestro Alfredo, está la compañera Elvia, que pues hoy el trabajo que han hecho y siguen haciendo es un trabajo súper interesante que le da vida a nuestro caminar. Pues este libro que hoy quiero comentar con ustedes se dio a raíz de dos razones. Una primera es que yo andaba un poco curioso de recoger algunas historias o algunas anécdotas que se dieron en mi pueblo, allá en Buxot, sobre cómo llegaron los medios de comunicación en un pueblo mayoritariamente maya en la década de los 60. Yo estaba chavito, yo tenía, recuerdo, unos 6, 7, 8 años cuando comienzan a llegar los medios y fue como una especie de choque que tuvimos porque la televisión que llegó, la radio que llegó, pues todo se hablaba en español, no lo entendíamos, pero teníamos la curiosidad de ver las imágenes, de escuchar lo que se dice. Y bueno, pasaron muchas cosas interesantes en esa etapa y yo pensé que sería bueno escribirlo. Y bueno, el año pasado hubo
una especie de convocatoria que sacó la Secretaría de la Cultura, que le llaman PECDA, y pues hice la propuesta de escribir este libro, y pues afortunadamente quedé entre los que recibirían una beca, una pequeña beca para este trabajo, y fue que me dediqué a escribirlo. Es una colección de 8 cuentos que recoge estas anécdotas, estas historias que son a veces un poco curiosas, a veces también golpea un poco nuestra memoria y nos confronta con una sociedad que está cambiando muy aceleradamente y que muchas veces esos cambios no necesariamente nos ayudan a generar mejores condiciones de vida. Y bueno, pues estoy tratando de dar cuenta en estos escritos que hoy estoy presentando. También tengo algunos trabajos que pues también traigo hoy a compartir con ustedes. Hay un libro que se publica por el SECAM, una asociación civil ahí en la Ciudad de México, que se llama Sembrando Vida, recuentos desde sus resistencias a 6 años, ¿no? Este libro está en descarga libre allá en la red, en la página del SECAM, se puede descargar libremente. Y aquí en este libro somos varios que escribimos a nivel nacional, y aquí en Yucatán me toca escribir un primer capítulo con un maestro que es director de una secundaria allá en Pencuyut, que se llama Rusel Pebao Campo. Con él escribimos el primer capítulo de este libro. Y bueno, pues está a descarga libre en la red. Este otro libro es un poemario que se llama Chactep, que está escrito originalmente en lengua maya, y en español se puede traducir como Enrojecidas sábanas o sábanas rojas, que es un poemario que habla sobre algunos temas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la relación de pareja, con las virtudes que están en las mujeres. Y bueno, pues yo escribí el poemario, pero ahí se había quedado por un tiempo, y pues afortunadamente en la amistad que tengo con el pintor Emanuel Uribe, me dice: vamos a publicarlo. Y pues hicimos el esfuerzo, más bien él hizo el esfuerzo, y lo convertimos en un librito. Este librito que se llama Chactep, pues es una realidad. Son algunos poemas que están en maya, que están en español y están también en inglés. Él los tradujo al inglés. Este otro poemario se llama Uyih Chak Ishin, que en español podríamos decir espigas de maíz rojo. Esto lo publicó la Universidad de Guadalajara el año pasado, y es un poemario que yo fui escribiendo desde 2010 más o menos, que comencé a escribirlo, y por mucho tiempo estuvo allá. Y bueno, hubo la oportunidad entonces de que la universidad me invitara a publicar, y pues les mandé el borrador, les gustó, lo publicaron, y aquí está. Son alrededor de 250 300 poemas que están en español y en maya. Están escritos originalmente en maya. Este es otro libro, pero esto es una novelita que se llama Amnicté o Velada Floral. Pues esta novelita está ambientada en una hacienda que se llama Chacmay, que está allí cerca de Tzoncahuich, cerca de mi pueblo, y cuenta un poco la historia de los mayas acasillados en las haciendas, y el tema central es el abuso del patrón de la hacienda, pues aplicando esto que se conoce como el derecho de pernada o la prima nocte, es decir, de abusar de las muchachas antes de casarse.
y cómo una pareja se enfrenta a esta situación y rompe este hechizo, esta situación dolorosa, y que bueno, se convierte en un acto de resistencia en la que se genera un pueblo libre, y que bueno, pues nos invita a pensar hoy cuáles serían esos espacios de libertad en donde podemos crear esta comunidad que no nos obligan a obedecer reglas de dolor o situaciones que nos limitan nuestros derechos, ¿no? Pues bueno, es una novelita y también la Universidad de Guadalajara me la publica. Este librito se llama Boyo, que significa sombras. Esto es una asociación civil que está en la Ciudad de México, que trabaja con una librería. Me invitó a publicar, entonces me dijo: si tienes allá algunos textos, nos gustaría publicarte. Y pues nosotros trabajamos con gente que escribe temas de resistencia, y pues les mandé 2 trabajos, un pequeño ensayo y unos poemas, y pues ellos lo publicaron. Es lo más reciente que tenemos a día de hoy. Y pues en el tema digital, pues hay alrededor de 20 obras que están en mi página, que en su mayoría pueden descargarse libremente. En el caso de hoy, de este libro Guayas Va, que traigo una copia para dejar aquí a este centro, este libro se puede descargar libremente, y traje algunos separadores para quienes quieran. Aquí están, y se puede descargar en su teléfono, en la computadora, para que lo puedan leer. Y bueno, pues es justamente el tema que hoy voy a comentar. ¿Por qué le llamo Guayas Va a este libro? La palabra Guayas Va no tiene una traducción, digamos, al español. Tenemos uno de los problemas, los que somos mayas y que estamos conscientes de nuestra cultura y de nuestra lengua, y que queremos reivindicar el valor de nuestra lengua. A veces tenemos el problema de hacer la traducción, porque son culturas distintas. Entonces hay conceptos que nosotros tenemos y en español no existen, o hay realidades que nosotros tenemos y que en español no existe, pero pues nos enfrentamos a cómo intentar hacer la traducción. El término Guayas Va, pues simplemente no lo quise traducir, así lo dejé, porque no encuentro una palabra exacta para ella. Y esto de la traducción es realmente un problema, está difícil, no es una cosa sencilla. Resulta que muchas veces, cuando intentamos hacer una traducción, nos ganan ciertas cosas. Bueno, en mi caso, tengo como 2, 3 problemitas por allí cuando empiezo a traducir. Primero, que pues yo no puedo decir que domino bien el español. Mi español está bastante limitado, porque pues yo crecí hablando maya, y desde pues que nací en una familia de papás monolingües, pues yo comencé a hablar maya. Y fui a la escuela un tiempo en la primaria, no terminé la primaria porque mi papá era de los que decía: eso de ir a la escuela son vaciladas, solo necesitan aprender a escribir su nombre y con eso es suficiente. Y pues aprendí a escribir mi nombre, y luego me sacaron de la escuela y nos fuimos a la milpa. Mi papá tenía fomentado un ranchito en un ejido en torno a un cenote que se llama Tonot Pinto, donde crecimos yo y mis 4 hermanos, somos 5 varones. Y entonces en ese lugar, pues allí crecimos, y pues todos hablamos maya,
no había uno que hablara español. Es más, en ese tiempo, la persona que intenta hablar español le hacían burla, porque también decía malas palabras en español. Recuerdo que una niña fue a comprar un pescado y en el mercado le dicen, ¿cómo quieres el pescado, niña? Yo quiero un pescado con su comida. Digo, intentó decirlo en español, ¿verdad? Quiso decir un pescado para comer, pero digo un pescado con su comida. Y así la gente no hablaba en español. Yo recuerdo que allá en mi pueblo, allá en Buxos, cuando mucho en esa época, estoy hablando de los 60, finales de los 60, yo creo que cuando mucho un 10% de la gente hablaba español. La mayoría de nosotros hablábamos maya, y pues todo lo que aprendemos, lo aprendemos desde una cultura, porque no es solamente un asunto de la lengua, es un asunto también de cultura. Entonces, doy este contexto porque cuando queremos trasladar estos conocimientos y este lenguaje al español, nos encontramos con varios problemas. Pongo un ejemplo. Estábamos una vez allá en el rancho y cayó una lluvia en esta época, más o menos, cayó una lluvia muy fuerte. Y después salimos sobre la carretera para ver si podíamos caminar, podíamos ir con las bicicletas y si no estaba muy oscuro, no estaba muy inundado el camino. Y nos sentamos un rato para platicar con mi papá. Yo estaba con un hermano y con mi papá. Y vimos que asome un viejito, su sombrero, su sabucán, normal. Nadie va a pensar otra cosa más que una persona que viene caminando. Pero había llegado como a 30 metros de nosotros, pero no reconocíamos quién es. Y se metió al monte. No pudimos reconocer quién es. Y le digo a mi papá, este señor, ¿por qué se metió al monte? Y dice, ¿reconociste quién es? No. ¿Y tú? No, tampoco, pero yo sé quién es, me dice. ¿Y quién es? Me dice, es Yunchak. ¿Cómo que es Yunchak? ¿Quién es? Pues es que Yunchak, dice, es de esos yuntziles que existen y que traen la lluvia, que no es una persona, es viento. Vamos a ver si dejó huellas allá donde entró. Vas a ver que no existen huellas. Y fuimos y caminamos. Efectivamente no hay ninguna huella y resulta que pues está mojada la tierra. Se supone que fácilmente puede uno encontrar la huella y no hay. Le digo, ¿pero eso qué es? Y me dice, Guayasba y Baloshipa. Es Guayasba. Le digo, ¿y qué es Guayasba? Pues es eso que acabas de ver. Es alguien que no es humano, no es material, pero que están aquí, que conviven con nosotros, que nos ayudan a trabajar, que hacen cosas igual que nosotros, y pues comparte con nosotros la vida, solo que no los vemos siempre. De repente, como en estos casos, se dejan ver. Yo recuerdo que fue la primera vez que escuché la palabra Guayasba. Entonces empezaron a aparecer otros seres como los Alush, como las Shkabai, como Yunkash, como Yunik. Todos esos seres que los antropólogos le llaman, creo, dioses algunos. Pero nosotros nunca usamos la palabra Dios en maya. Lo que mi papá me decía, Yuntzilo, letio ikton le kushtalito. Más tu Yuntzil, le preguntaba, ¿quién es un Yuntzil? Juntul tatatzi, es un papá, es un padre. Entonces, pues nosotros lo aprendimos así. ¿Cómo lo traducimos al español cuando entonces intentamos hacer una traducción? Pues es una bronca. Bueno, yo hasta mis 18 años, cuando fui a estudiar, bueno, vine acá a la ciudad de Mérida a estudiar,
fue que medio aprendí el español como lo hablo hoy. Porque todo ese tiempo, desde mi niñez hasta mis 18 años, pues yo prácticamente era monolingüe. Y la gente que está en el pueblo, pues prácticamente son monolingües. En ese tiempo eran monolingües. Y entonces pensamos lo que decimos en maya. Es más, hasta el día de hoy, el español está tan impregnado, está tan golpeado por la lengua maya, que el español que hablamos tiene un acento muy marcado por el maya. Aporreamos lo que decimos y es por los apóstrofes que decimos. Por ejemplo, ni, a, todos esos, así como que se ha pegado, ¿no? Y pues, cuando yo escribo, y escribo en maya, a todo dar, porque yo estoy pensando en maya lo que escribo. El problema es cuando me pongo a traducir, ¿cómo hago esto que está bastante complicado? Entonces tengo que medio explicar o interpretar, porque no se puede traducir cosas, entonces tengo que medio explicar e interpretar cosas, ¿no? Bueno, el caso es que el término guayasba, pues cuando comienza a llegar la televisión y somos niños, yo le pregunto a mi papá, ¿quiénes son esos que aparecen allá en esa caja que vemos? Y mi papá me dice, guayasba. La misma palabra aquella que usó para eso que a lo mejor es realidad virtual, no sé. Pero los que aparecen en la televisión, para mi papá era guayasba. Porque no son de carne y hueso, son imágenes, pero no se les puede tocar, no hay contacto con ellos. Entonces, también son guayasba. Y pues no quise cambiar entonces el término. Yo decidí que se tiene que quedar así como guayasba a las imágenes que aparecen en la televisión. Y me pareció interesante porque hay una gran cantidad de personajes. Entonces una de las cosas que escribo es el cuento de una niña que le inventan guaymis por su mamá. Estaba como recién llegada a la televisión allá en el pueblo, y uno de los comerciantes del pueblo, que eran los que más tenían, digamos, la posibilidad de viajar a la ciudad de Mérida, que le llaman Carizo a ese señor, así le apodaban, pues compró su televisor y lo trajo allá en el pueblo. Y claro, era así como la novedad en el pueblo, era la fiesta en el pueblo, había un televisor allá en el pueblo, desde del pueblo, que eran los que más tenían, digamos, la posibilidad de viajar a la ciudad de Mérida, que le llaman Carizo a ese señor, así le apodaban, pues compró su televisor y lo trajo allá en el pueblo. Y claro, era así como la novedad en el pueblo, era la fiesta en el pueblo, había un televisor allá en el pueblo y la gente se amontonaba en la puerta de la casa de Carizo a ver la tele. Y como de por sí es comerciante, dijo, ¿quieren ver la tele? A 5 centavos les cobro la hora para que vean la tele. Y pues la gente dice, pues sí, aunque no entiendan lo que están diciendo. Entonces nos íbamos allá a ver la televisión. Yo recuerdo que los domingos en la mañana pasaban algunos programas y habían 3 programas que eran así como los que nos llamaban mucho la atención en ese tiempo, ¿no? Yo tenía, no sé, como 6, 7 años más o menos. Uno de los programas era Popeye Marino, otro programa era Tarzán, y el otro era Cowboy en África, y había uno de un perro que se llamaba Lassie. Eso eran nuestros programas los domingos. Entonces venía una niña
que le habían apodado Guaymis por su propia mamá. Esta niña es muy peculiar porque es de esas niñas que cuando se sienta a ver la televisión comienza a dirigir al protagonista. Tarzán, huye, te van a agarrar, por favor, cuélgate de tu bejuco, ahí vienen esos malos. Y le dice, cállate niña, déjanos. Pero ella está dirigiendo el programa, ¿no? Y bueno, pues la gente se tuvo que acostumbrar porque ya sabían que es Guaymis, no había forma de controlarla. ¿Por qué le apodaron Guaymis? Resulta que un día le dice su mamá, oye, Dominga, se llamaba Dominga, oye Dominga, ve a casa de tu abuelita a buscar un poco de comida, ya nos dijo que hizo chac de venado y entonces nos va a dar un poco de comida. También agarró su ollita y se fue en casa de su abuela a buscar la comida. Y resulta que cuando llega a su casa está llorando amargamente la niña y le dice, ¿qué te pasó? Mamá, ya ves que el camino está muy malo, tiene muchas piedras. Me tropecé y me caí y tiré la comida, pero solo pude recoger un poco del caldo, la carne no lo pude recoger, se había comido toda la carne en el camino. Y su mamá le dice, ay chiquita, ¿a quién crees que vas a engañar? A tu propia madre. Te voy a apodar Guaymis. Y Guaymis es así como gato brujo o un brujo gato, algo así, ¿no? Y así se le quedó. Entonces es una niña así como muy curiosa porque hacía ese tipo de cosas. Entonces el caso de esta niña fue muy peculiar porque cuando se acostaba a dormir, pues tanto que creo que interiorizó el programa de Tarzán, comenzaba a soñar y comenzaba a gritar en la noche, Tarzán, 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 no te vayan a lastimar, corre. Ya su mamá se comenzó a preocupar mucho porque pues estaba afectándole el programa de Tarzán. Y un día pues vieron que se levantó, le pegó el sonambulismo, se levantó y comenzó a caminar y salió de la casa. El problema es que había un pozo detrás de la casa que no tiene brocal y era peligroso que se cayera allá. Y bueno, un día su mamá le dio, a ver, Guaymis, vamos a hablar este asunto, porque aquí hay un problema. De repente te levantas, te vas, te caes ahí en el pozo y ¿qué hago? Voy a perder a mi hija. Ya no vas a ir otra vez a ver los programas porque te están afectando. Y dice Guaymis, ay mamá, y comienza a llorar. Yo puedo dejar de ver Popeye, puedo dejar de ver Cowboy en África. Bueno, hasta Lassie lo puedo dejar de ver, pero a mí, a Tarzán no me lo vas a quitar. Si me vas a matar, mátame. Pero yo a Tarzán no lo voy a dejar. Y su mamá le dice, bueno, ¿me puedes decir por qué tienes tanto cariño a ese Tarzán? Y dice, sí mamá, lo que pasa es que es la única persona que he encontrado que le tiene cariño a los animales. Muchos de nosotros maltratan a los animales, pero Tarzán solo grita y todos los animales vienen con él. Entonces, él entiende a los animales y los animales lo entienden a él. Yo quiero también conversar así con los animales y convivir con ellos. No me gusta ver que maltraten a los animales. Y su mamá le dice, pues, niña, bueno, ¿qué más voy a hacer? Pero solamente Tarzán vas a ir a ver, ningún otro programa. Y dice, sí mamá, pero te quiero pedir otro favor, un último favor. ¿Qué? ¿Me puedo casar con Tarzán cuando yo esté grande? Y pues le dicen, pues hija, pues si te gusta Tarzán y lo encuentras, pues a lo mejor sí. Entonces, es curioso esto porque
porque el programa de Tarzán estaba en español, pero los niños que no hablan español, pues estaban prendidos a escucharlo. Finalmente esto comenzó a impactar mucho, porque creo que cuando llegan los medios de comunicación en el pueblo no estábamos preparados para recibirlos y menos para trabajarlos y usarlos en nuestro favor. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en tan pocos años, en Buxots, cuando en ese tiempo creo que solo el 10% había de gente que hablaba español, hoy si acaso hay un 10% que habla maya. Todos hemos perdido la lengua maya. Los niños de ahora no hablan maya. Los papás no les hablan en maya. Entonces, el día de hoy vemos una situación complicada, porque por lo menos de antes, cuando yo era niño, digamos que medio manejábamos dos idiomas. Manejamos bien la lengua maya y medio hablábamos un poquito de español, eso que llaman pues el español instrumental, eso que nos sirve para ir a la tienda a pedir alguna cosa. Pero hoy el problema de los niños es que no hablan nada de maya, pero tampoco hablan español, porque su español está súper limitado. Le das un libro y no entienden qué están leyendo. Entonces hemos perdido muy feo en el pueblo, en donde la mayoría de la gente es maya, pero ha perdido su lengua. Las señoras a las 3 de la tarde ya estaban bien bañaditas, ya se sentaron a ver las telenovelas, aunque esté en español, pero ellas están viendo las telenovelas. Creo que no entendían lo que dicen, pero los abrazos y besos sí los entendían, el lenguaje universal. Y ahí estaban celebrando. Y los varones, yo recuerdo muy bien, los varones iban arremolinándose para ver la tele cuando era el box de Cassius Clay, en ese tiempo que era así como el peleador más importante. Y bueno, pues que le ganó a Sonny Liston, que era el peleador más fuerte de ese tiempo. Y bueno, el estilo de pelea de este hombre cautivaba a todo el mundo. El caso es que nos metió la televisión en una bolsa, y que fue muy fácil para la colonia hacerse de nosotros. Fuimos olvidando nuestra lengua, fuimos olvidando nuestra cultura, y fuimos abandonando muchas cosas que eran fundamentales en la cultura maya, y dejamos de mirar el mundo como lo mirábamos y comenzamos a hacer una mala copia de cómo lo mira Occidente. A día de hoy estamos súper perdidos en este tipo de situaciones. Eso es en parte uno de los cuentos nada más que hablo sobre esta niña. Quiero comentar uno más. El otro cuento es sobre el periódico, cómo llegó el periódico en el pueblo. El primer periódico que yo recuerdo que llegó a mi casa fue el Diario de Yucatán. Yo tenía una tía que es media hermana de mi papá, que se aventuraba a venir a la ciudad de Mérida, aunque no hablaba español, pero ella se aventuraba a venir a la ciudad de Mérida. Y eso de venir a Mérida en ese tiempo no era cualquier cosa, era un riesgo, era difícil, no había transporte, había que ir a Temash y agarrar el tren que va a Tizimín y venirse a Mérida, ¿no? Pero pues bueno, mi tía decidió viajar a Mérida, y entonces un día llegó a mi casa y le dice a mi papá: oye, hermanito, te traje algo que a lo mejor te puede gustar. Curiosamente, mi papá es monolingüe, pero sabía un poquito de lectura, leía así poquitito, y le dio el periódico. Mi papá se espantó y dijo: oye, qué chévere es esto que me regalaste, Julia.
es el mejor regalo de mi vida. Y comenzó a revisar el periódico. Entonces en las tardes, cuando llegaba de la milpa, pues se bañaba, cenaba, y a veces con velita, prendía su velita porque ni corriente teníamos, y comenzaba a revisar el periódico. Y entonces se fue acostumbrando como a ver, a lo mejor ni entendía los temas que había en el periódico, pero se acostumbró a ver cosas que durante el desayuno, cuando nos levantábamos todos, nos platicaba qué es lo que había leído del periódico. Oiga, niños, ¿saben qué? Hay problemas aquí, que hay guerras aquí, que hubo inundación aquí. Nos platicaba lo que había descubierto en el periódico. Entonces, los domingos que de repente no iba a trabajar, él amarraba su hamaca fuera de la casa. Había muchos árboles allá en mi casa, y amarraba su hamaca y se acostaba a medio leer su periódico. Y yo me acercaba mucho con él. Yo soy el hijo último, soy el hijo de la familia, y pues me acostumbré mucho ahí con mi papá. Entonces, un día nos dijo: hoy vamos a dejar más tiempo para conversar. A lo mejor nos vamos a ir temprano a la milpa porque quiero conversarles un tema que me preocupa. Y yo lo leí en el periódico. Y digo, fíjense que hay un muchacho, hay un joven que dice el periódico que le apodaban el Charras, y que Loret de Mola lo mandó matar. Y este muchacho estaba ayudando a los trabajadores que tenían un sindicato, se querían sindicalizar, y pues molestó a los patrones, y el gobierno lo mandó matar. Fue la primera vez que yo escuché sobre el Charras. Yo tenía, no sé, como 10, 11 años en ese tiempo. A mí me llamó poderosamente la atención ese tema, y fui a buscar el periódico, a tratar de intentar medio leer alguna cosa. Pero ese tema nos lo fue platicando mi papá, porque él decía: aquí también hay ese problema con los patrones. Los patrones no quieren que seamos libres. Es por eso que ustedes deben aprender a hacer milpa, porque la persona que sabe producir sus alimentos es una persona que puede aspirar a su propia libertad, nos decía. No dependan de los patrones, porque los patrones siempre nos van a esclavizar. Y cuando a veces nos levantamos solos, como en este caso, los patrones nos van a matar, pero vamos a tratar de hacerlo entre todos. Siempre mi papá fue, pues a él le debo este camino, ¿no? Me marcó mucho eso, bastante, y entonces nos pusimos a leer el periódico con él. Yo recuerdo que en ese tiempo llegaba también una revista allá en mi pueblo, que es así medio amarillista, que seguramente ustedes recuerdan, que se llama El Presidio. En El Presidio vi una vez así con letras grandes que dice: mataron a Chan López. Y que Chan López fue uno de los que mataron al Charras. Y entonces yo comencé a averiguar por mi cuenta, y dijeron: pues hay otras revistas. Había una que se llama Alarma. Pues fui también a comprar mi Alarma. Y luego que había una que se llama ¿Por qué?, que solo vendían aquí en Mérida. Y mi tía lo compró y nos llevó la revista ¿Por qué?, allá en la casa, y comenzamos a leer ese tipo de cosas. Eso fue lo que marcó, creo, mi camino, porque después, en ese tiempo, más o menos, no recuerdo si antes o después, vino el derrocamiento de Allende, y cuando derrocaron a Salvador Allende allá en Chile, también nos marcó mucho eso, y lo platicamos mucho. Y mi papá siempre trató de enseñarnos, de educarnos a que seamos responsables, ciudadanos conscientes,
y que no permitamos que el Tzul, como decimos en maya, pues se apodere de nuestra historia, de nuestra dignidad como seres humanos. Es por eso que nos enseñó a trabajar y a labrar esa pequeña tierra que tienen hoy mis hermanos. Pues tienen alrededor de 100 hectáreas de tierra que trabajan, que es ejido, y que siguen trabajando. Tenemos milpa, yo ayudo a uno de mis hermanos a hacer milpa, tenemos milpa, porque ellos tienen muy claro eso de que hay que producir nuestra comida, y que eso nos puede permitir ser libres, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas los cuento aquí como el problema que tenía mi papá cuando intentaba leer cosas y que no entendía, y se desesperaba mucho porque no entendía muchas palabras, y cuál es la dificultad que teníamos porque tampoco nosotros entendíamos mucho, y cómo entre todos en el desayuno o en la cena, que es el momento en que más conversábamos, podíamos entre todos medio adivinar qué es lo que dice el periódico, ¿no? Bueno, son más o menos los 8 cuentos que tengo aquí. Hay algunas cosas que no son exactamente así como pasaron, hay algunas cosas que salen un poco de mi imaginación para completar los cuadros, pero bueno, es un poco la idea de compartir esta situación que se dio, de cómo estos medios nos fueron impactando, y cómo también de repente marcaron algunas historias, pues nuestra vida, y en mi caso pues me puso en este camino que desde muy niño comencé a caminar, y que luego pues viene una experiencia un poco difícil, porque me voy a estudiar en un seminario teológico presbiteriano, en un seminario súper conservador, y como que en ese seminario pues y trataron de desindianizarme, de quitarme todo lo maya. Tan es así que hasta me comenzaron a exigir ponerme corbatas y saco para predicar. Trabajé mucho tiempo en la iglesia, pero luego me encontré con la teología de la liberación en Centroamérica. Estuve haciendo estudios en Costa Rica, y bueno, tuve la fortuna de encontrarme con personajes como Gustavo Gutiérrez, como Leonardo Boff, como John Sobrino, y pues estos personajes me ayudaron a reflexionar y a regresar a mi propio pozo, porque la teología de la liberación tiene una rama que se llama pastoral indígena o teología india, y entonces con eso comencé a caminar junto con don Samuel Ruiz en el 91. Ya en el 92 ya tenía como más clara mi conciencia, y me involucro en esto que se conoce como los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Estuve trabajando duro con mucha gente aquí en la península de Yucatán para eso, y bueno, después vino el 94, donde estuvimos activos en el proceso de la guerra zapatista. Y bueno, pues este tipo de cosas me llevaron a organizarme en una asamblea que le llamamos de defensores del territorio maya, Muchximbal, y buscando diferentes modos de hacer nuestra lucha, pues me topo con la literatura. Yo nunca me propuse ser escritor, nunca me propuse escribir literatura porque me gusta la literatura, o porque pues la literatura es algo que presenta una belleza o algo así. No, yo comencé a escribir porque era una puerta para compartir mi lucha, y para explicar de otra manera lo que estaba pasando con el territorio maya. Y en ese sentido, pues la literatura me abrió muchísimas puertas. Entonces, un poco a lo mejor la diferencia entre lo que yo hago y hacen otros compañeros y compañeras es que pues muchos se quedaron en el tema del romanticismo de la literatura, a diferencia de lo que yo hago. Mi literatura tiene que ver más con
un camino de resistencia y de crítica y de compartir con las comunidades, porque eso era la idea, escribir cosas, llevarlo a las comunidades, que es lo que hacemos hasta el día de hoy, y generar la reflexión con ellos para que podamos reivindicar nuestros derechos y nuestra identidad como pueblo maya. Bueno, es un poco lo que tengo para compartir con ustedes hoy, para no cansarles, y los que quieran un separador para descargar este libro, pues aquí está. Muchísimas gracias. Si tienen dudas o preguntas o comentarios, pues se los voy a agradecer. Invitamos a los asistentes a hacer algunos comentarios, preguntas. Pedro, Sí, Mauricio, gracias. ¿cómo ves el movimiento social ahora? ¿Cómo ves a Morena, a eso que llaman 4T? Transformación tiene muy poquito. ¿Cómo lo ven desde la Asamblea Mochimbal y tú en lo personal? ¿Y cómo ves al movimiento social? El EZLN acaba de hacer un magnífico semillero en San Cristóbal de las Casas, en el CIDESI, y señala con meridiana claridad cuál es el rumbo, por dónde ir. Pero pues sabemos que la izquierda socialdemócrata de Morena están por otro rumbo, ¿no? En otra vía. ¿Cuál es tu opinión de la Asamblea y tuya respecto a eso? Sí, muchas gracias. Pues en realidad nosotros, cuando nos organizamos como asamblea, uno de los acuerdos que tuvimos es no estar aliados con ningún partido político. Fue la primera cosa. Y una de las cosas que dijimos, si hay alguien dentro de la asamblea que de repente decide hacerse candidato o candidata, pues va a tener que ponerse de baja en la asamblea. Nosotros no estamos buscando puestos políticos, y no solamente eso, con tal de que podamos hacer las cosas como nosotros creemos y pensamos por el acuerdo de asamblea, dijimos que no vamos ni siquiera a solicitar dinero a ninguna fundación, porque nosotros no somos una ONG, nosotros somos las comunidades directamente afectadas por estos megaproyectos. Entonces, nuestra opinión en torno a Morena nos parece que es una cuestión muy triste, porque pone 3 principios que la verdad no sé por qué los pone: no mentir, no robar y no traicionar, que son las cosas que más ha hecho, ¿no? De por sí nosotros no creímos en ese partido. Bueno, yo, para empezar, jamás he votado, porque no creo en los partidos políticos. Entonces, pero cuando miramos un partido que ha violado su propia palabra, sus propios principios, pues nosotros decimos, pues no hay nada que hacer con esta gente, no podemos confiar en ellos. Y la otra cosa es que el gobierno, creo que más daño nos ha hecho en cuanto al despojo del territorio ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación. Si revisamos cuántos decretos de expropiación se hizo o se ha hecho en la península, rebasa, me parece, lo que se hicieron en sexenios anteriores. Ha sido increíble. Y este gobierno nos ha atacado desde las mañaneras, y nos ha dicho una sarta de cosas, como por ejemplo que somos el cártel de los ampareros. Eso lo dijo Torruco, el secretario de Turismo, y nos lo dijo contra nosotros por Mochimbal, porque le habíamos estado poniendo unos amparos, 4 amparos pusimos contra el tren, y eso lo molestó mucho, ¿no? Y de pseudoambientalistas no nos han bajado, y cosas por el estilo. Entonces, nosotros lo que creemos es que la fortaleza está en nuestras propias comunidades, en nosotros. Tenemos que hablar, tenemos que recuperar nuestro corazón, tenemos que fortalecer nuestra identidad,
Y desde allí es donde nosotros tenemos que crear otro modo de relacionarnos y de relacionarnos con el poder. Eso es un poco lo que puedo comentar. Fernando y después allá atrás. A mí me gustaría que comentaras sobre el tema de la interrelación de humanos con no humanos, con el monte, cuerpos de agua, etc. Hoy creo entender que así como el milpero necesita el monte necesita el milpero. Sí. Y el medioambientalismo cree en rescatar la naturaleza, pero si lo entiendo de manera correcta, en la cosmopercepción maya, milpera, la naturaleza no existe. No existe. Es un invento de Occidente para separarlo de lo demás. Entonces me gustaría saber tu Claro. opinión. Con mucho gusto. Sí, el tema en maya es que nosotros no tenemos ese problema del antropocentrismo que empieza desde la Biblia, ¿no? Sojuzgarás la tierra, dice el Génesis. Nosotros no tenemos ese problema. En el pensamiento maya no existe lo sagrado, o más bien es a la inversa. Lo sagrado, por ejemplo, la palabra santo o sagrado quiere decir separar. En el pensamiento maya si es importante algo, entonces hay que socializarlo, no hay que separarlo. En la medida que sea importante, en esa medida se debe expandir para todos. Entonces es al revés, porque todos deben tener la responsabilidad, pero también la posibilidad de convivir con eso y de disfrutar de eso. En ese sentido, el agua, la tierra, la lluvia son seres, son sujetos como nosotros. No son recursos naturales para el provecho económico de una persona como lo piensa Occidente. Son hermanos, son abuelos, son tíos, son papá, son mamá, son familia, es comunidad. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos el rito, no es lo que hace Occidente con la iglesia cristiana, de dar gracias porque se recibieron las bendiciones. No es eso. Lo que se hace es que la comida se hace para toda la familia porque todos trabajamos. En maya, cualquier milpero que hable maya te va a decir una cosa muy, muy chingona. Ellos dicen, le pashma tu pasta limbetik tené yung iko yete yung silo betik. ¿Qué es eso? Por ejemplo, dice, yo sí tumbo el monte, pongo la semilla en la tierra, pero el crecimiento yo no lo doy. La luz no lo doy. La oscuridad no lo pongo. El ol de la planta no lo pongo. Entonces, aquí ellos hacen una chamba y yo hago la otra parte y juntos trabajamos y este es el resultado de nuestro trabajo. Entonces vamos a comer el resultado de nuestro trabajo. Entonces es una cosa donde la relación no es de subordinación sino de coordinación, pero es una coordinación además que tiene que ver de familia. No es una coordinación social fría y seca, es una coordinación donde somos parientes, donde somos hermanos, donde somos primos, donde somos tíos, donde todos también participamos en eso. Los animales, por ejemplo, vienen y comen de la milpa porque tienen derecho a eso, porque son polinizadores. Entonces, cuando viene, por ejemplo, el cow a comer pues el maíz, pues tiene derecho porque el cow pues es parte de los que sembraron allá. Cuando viene el sapchich o el sapín o cualquiera a comer lo que sembramos, tienen
derecho de hacerlo porque son parte de quienes trabajan. Yo le dije un día a mi papá, en maya, ¿por qué los animales y los pájaros vienen aquí a comer si ellos no sembraron? Nosotros hicimos la milpa. Y me dice, ¿ya viste lo que pasa con ese chilito que se llama mash? Me dice, ese chile mash lo siembras y no sale, lo caga el pájaro y sale. Entonces dice, los pájaros, las abejas, los murciélagos, las mariposas, gracias a ellos tenemos esto que tenemos y no les podemos cerrar eso. Entonces aprendemos eso, pero van más allá, no solo eso. Ellos dicen además, eso es solo lo que tú ves. Le mata Willico, Jejelasmuco. Son otras fuerzas esas que no ves, que son, ellos lo mencionan, bueno, ellos dicen que no se debe mencionar mucho, pero por cuestiones de saberlo, dicen, Canulo, los señores Canul, Yumibe, Yumimul, Yumiga, Koluchar, todos esos, nunca los, bueno, no nunca, sí los vemos de repente los podemos ver, pero no son materia, son bien, Lelo Yumsilo, son también nuestros padres creadores, nuestras madres creadoras. Entonces eso de que la milpa o el maíz es un recurso, o la tierra es un recurso, no es como lo vemos. Esta relación es de familia, por eso se respeta, porque somos familia y trabajamos juntos. Así es como lo entendemos. Eso. Allá atrás, por favor. Después lo veo. Tenía otra pregunta, pero después de escuchar esto vuelvo a reformular. Más bien cambia mi pregunta. Quería hablar y venir a hablar, continuar con este rollo de Morena y cómo se comportan, pero ahora creo que es algo más profundo. Quiero que me digas tu opinión sobre la figura ejidal. Yo veo como, yo vivo en Sotuta. Tenemos un pequeño terreno familiar donde colinda con otros vecinos, las albarradas de por medio, pero entonces llega el sur, llegan otros animales, nos tumban todo el sembrado, de repente matas grandes y de repente se caen, ¿no? Y uno se enoja porque ya el animalito comió la raíz y lo perder y todo esto. Pero también lo que veo, reflexionando sobre lo que estás contando, veo que no es el flujo, no son los animales que están escarbando de nosotros, sino es la albarrada, es la propiedad privada, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, la milpa, con lo que poquito que entiendo, mi mente guache de la Ciudad de México, 6 años, 10 años en Yucatán, 6 en Sotuta, lo que alcanzo a entender es que la milpa es por temporadas, va caminando, va rotando, con la propiedad privada eso se acabó. Entonces pusiera coraje que el animalito te tumbe todo, porque uno no entiende la profundidad del tema de cómo debe funcionar. Volviendo a mi pregunta, ¿qué opinas tú de la ¿Sobre la qué? Perdón. Figura ejidal. La propiedad ejidal. La propiedad ejidal. Perdón. Bueno, la cuestión del ejido, la cuestión del ejido es solo, me parece, una forma que en un momento creo que funcionó. Cuando la Constitución en el 17, y aquí están compañeros que saben mucho sobre esto, decía que las tierras eran inembargables, que eran intransferibles, que eran imprescriptibles. Yo creo que funcionó. El problema es que en el 92, cuando se reforma por Salinas el artículo 27 y se pone la posibilidad, las condiciones para vender la tierra, se fregó la cosa, ¿no? El campesino pues vio la posibilidad de
de que puede recibir un dinero que nunca había visto, 20,000, 30,000, 50,000 pesos, pensaron que es un montón de dinero. Y no, 100,000 pesos no es dinero para gastar, sobre todo hoy, ¿no? Y muchos de ellos vendieron en 20,000 pesos su tierra. Y entonces yo creo que esto pasó como resultado de la colonización. Colonizaron nuestro corazón y pensamos que la tierra es un recurso como lo piensa Occidente. Perdimos nuestro corazón maya. Y al perder nuestro corazón maya, entonces comenzamos a hacer una copia, una mala copia del colonizador occidental. Y si no hay manera, buscamos la manera de hacerlo. Ya nos hemos enfrentado a tantas cosas. Por ejemplo, en el caso de Mochimbal, muchas veces nos han buscado algunos ejidatarios y nos han dicho: compañeros, ¿será que nos puedan asesorar? Tenemos un problema aquí con la venta de la tierra. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Y dicen: es que nosotros le dijimos a la empresa que nos pague tanto, y nos dijo que sí, pero ahorita solo la mitad nos quiere pagar. ¿Por qué no nos ayudan a que nos pague bien? Digo, nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Nosotros no somos coyotes, ni estamos dando asesorías para que ustedes vendan cara su tierra. Nosotros no queremos que se venda la tierra. Entonces hay un montón de problemas en ese sentido. Yo lo que creo es que cualquier figura que haya, siempre y cuando tengamos nuestro corazón maya, vamos a poder conservar nuestra tierra. En el caso de mis hermanos, allá en Buxos, donde se repartió la tierra, y ahorita la última asamblea que hicieron es para lo que se llama dominio pleno, es decir, para que se convierta totalmente en propiedad eso. Para vender. Pues mis hermanos que tuvieron esa tierra desde hace mucho tiempo junto con mi papá, siguen teniendo su tierra y no la piensan vender. Son casi 100 hectáreas, con un cenote y 2 aguadas. Ahí estamos. Y todavía hay venado, hay pavo de monte, hay muchos animales todavía, porque hay agua allá, y como no permitimos que entren cazadores a matarlos, pues ahí se refugian. Y tenemos monte todavía, y hacemos milpa. Ahí es cierto, hay zacate, pero hay todavía monte. Y la idea es eso, es no dejar esa parte, porque yo creo que la persona que deja de hacer milpa, en algún momento va a dejar de ser maya, porque lo maya nace de la milpa. Si no tenemos milpa, no vamos a entender qué es un yuntzil, qué es un yun'ik, qué es un yunchak, no lo vamos a entender. Y eso tampoco está en ningún libro, y aunque estuviera un libro, no es igual leerlo que experimentarlo. El chiste es eso, ¿no? Entonces, es un poco lo que pienso. Sí, maestro López. Mira, yo lo que estoy tratando de entender es lo clarificador que estás siendo. Pero veo esta situación. La cultura occidental es imperial, ya sea por Francia, por Estados Unidos, Inglaterra o España o cualquier otro de los países, la Rusia, todo. Son pensamientos, unas culturas imperiales. Sí. Y una cultura imperial, ¿sí? Lo que atropella, lo atropella. Las demás culturas, para que se haga realidad su imperio, necesitan desaparecerlas, ¿sí? O quizás durante algún tiempo medio transformarlas, medio conservarlas, pero el propósito final es desaparecerlas. Si no, no realizarían su condición imperial. La cultura maya, como tú lo has mencionado, desde la llegada de los españoles está en ese proceso. Sí. Y ahorita lo que has comentado, todo lo que narraste de tu experiencia de la infancia, la relación con tu papá, el conocimiento que impartía tu papá y que lo fuiste recibiendo,
¿sí? Son síntomas y muestras claras de del momento de destrucción en el que estamos de la cultura maya. Sí. Por eso cuando escuchamos por allá que el renacimiento de la cultura maya es una verdadera estupidez. Sí. Sí. Sí, es una verdadera estupidez. Entonces, aquí, yo lo que, porque estoy tratando de poder tener más claridad, no porque me haya confundido lo que dijiste, sino porque yo he descubierto mi confusión respecto de lo que creía saber sobre la cultura maya. ¿Sí? Que es más que pedirte que continuemos con estos diálogos, ¿sí? En el que vayamos sacando más a relucir la situación actual en la que está de atropellamiento, de destrucción, la cultura maya, no su defensa. Sí. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Pues no sé si alguien más. Sí, Mauricio. Yo dos comentarios. Sí. Estoy viniendo de una manifestación en el monumento ese que llaman a la patria o a la bandera. Me dio muchísimo gusto ver más de 1000 personas, la gran mayoría jóvenes mujeres, que quieren despedazar las dunas de Chuburná para la riqueza de una bola de hijos de su madre, seguramente extranjeros, yanquis seguramente, el imperialismo yanqui, y sionistas para acabarla de joder, que es lo más siniestro del capitalismo actual, el sionismo, y con el apoyo del gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal de Progreso. Qué bueno, me dio un chingo de gusto ver a más de 1000 gentes allá. Y eso es buenísimo. Y otro comentario así, rápido. Yo pienso que los zapatistas tienen la razón. Si no trabajamos por la autonomía de los pueblos, pensando por nosotros mismos, estamos muertos. El pensamiento eurocéntrico, antropocéntrico, androcéntrico, patriarcal y machista nos está matando literalmente. Tenemos que regresar a las fuentes originarias de los pueblos mayas rebeldes, por supuesto. Y los zapatistas son pueblos mayas rebeldes, y que vaya que se están dando una gran batalla, ¿no? Entonces, no sé si tuvieras tú algún comentario al respecto. Por último, el común. Los zapatistas dicen nada de propiedad, ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni madres, común. Están lanzando y están construyendo en su práctica en las comunidades zapatistas, en no sé cuántas miles de comunidades zapatistas, la propiedad es común, la tierra es común, todo es común. Y así usemos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opina Mushimbal al respecto? Sí, nosotros estamos de acuerdísimo con eso, claro, desde el principio somos parte del CNI y con el CNI hemos caminado, no tenemos ningún conflicto con eso, al revés, somos aliados y desde el principio de esa lucha nosotros estamos ahí, estamos de acuerdísimo. Sí, muchas gracias. Sí, toca. Pues, en primer lugar, muchas gracias por la disertación. Yo estoy preocupado, como muchos, de que el sentido comunitario del pueblo indígena maya fue destruido. Cuando incluso llegan los españoles a invadirnos, ya lo que quisieran eran casi casas. Sin embargo, desde el punto de vista, como ya se dijo, de familia, allí es donde está el germen de comunidad, no es lo que gira alrededor por la literatura, no, el germen es la familia. Yo me acuerdo también que, no sé, 7 años, cuando íbamos a la milpa, iban todos, mi mamá, mis hermanas, yo, mi papá, a trabajar, porque es de familia, y eso es comunidad. Sin embargo, ahora, paradójicamente, llega un español, porque es de origen español, Sergio Seransky,
y engaña a la gente diciendo nosotros estamos luchando por las comunidades indígenas mayas. ¿Ah? ¿Qué comunidades? Pero él no dice, por ejemplo, en Chile, que de las 4.000 hectáreas, él se metió con la intención que después, si el comisario seguía, iba a otorgar hectáreas para crear empresas eólicas. Iberdrola, yo me estoy imaginando. O sea que este individuo es la mano de uno de los imperialismos españoles. Entonces, mucho cuidado con esto, porque se está haciendo una gran actitud en los medios, ahí están. Entonces, nada más esto, pero por otra parte, siento que el sur-sureste es una porción del territorio nacional que ha sido abandonado. El mismo Estado gubernamental lo ha asimilado. Nosotros le hemos metido dinero a Guadalajara, a Monterrey, lo que ya sabemos, ¿no? Ciudad de México, pero el resto del país. Aquí todavía se sigue sembrando con el chingado palo maíz. Pero vayan al norte, esos agricultores no son los nuestros. Entonces también las alianzas, y en ese mismo sentido, ya para cerrar, me parece que el sur de Yucatán tiene una relevancia en la defensa del territorio y de todo lo que implica ahora. Si hay material, hay lo inmaterial, lo que se preguntaba de esta convergencia en los hechos para alimentarnos, es una realidad. Con los Yuntzilov, es una realidad. Pues muy contento, Pedro, y por la asistencia también de la juventud. Si la juventud no da los primeros pasos, nosotros no vamos a seguir, necesitamos relevo. No en las conferencias, en los hechos. Muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias, Pedrito. Yo una última comentario solo para cerrar, pues lo que nos une aquí pues fue lo del libro, es maravilloso. Vengo, Alfredo lo sabe, de una familia de escritores, de escritoras, y soy escritora, lo sabes, Pedro, y rescatar estas anécdotas es fundamental, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Con estos saberes, porque además si lo vamos a presentar y queremos que los jóvenes nos sigan, esta es la mejor forma, la sencillez, donde puedes hacer y planteas puntos importantes, ¿no? que ya se está perdiendo, que porque por X o Y, que muchas cosas no están en nuestras manos, ¿no? Yo soy maestra en la Universidad Autónoma de Yucatán, y esto precisamente de la asignatura Costumbres y Tradiciones de nuestra tierra, y es una de las cosas que yo manejo, planteándoselo a los alumnos de esta forma. Créanme que los jóvenes reaccionan de una manera positiva. De repente me mandan, maestra, mire, estuve en el Chapchac aquí en Cumucumá, o estuve o vamos a ir al Chobac, a Pomucho, o sea, me lo mandan. Y mi maya es muy mala, aclaro, no soy maya hablante por una razón. Cuando yo era chica, mi chichi, cuando tenía que decir algo en maya con la señora que le ayudaba con la limpieza, cuando tenía que decirle algo, para que no nos enteremos, los niños lo decían en maya. Y cuando le preguntábamos, ¿qué dijiste? No, nada, es cosa de niños. Nos negaron la maya en esa época, entonces, pues son cosas que vamos descubriendo. Y yo creo que esto, Pedro, es una gran labor, y eso es lo que se necesita para trabajar. Porque si vamos a buscar culpables, hay muchos, nuestros mismos antepasados. Vamos para adelante, como solemos hacer, buscar quién me la hizo, quién me la paga. No, vamos para adelante asentando estas cuestiones y enseñándolas. Felicidades, Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar de que se habla del renacimiento maya, se habla que la lengua maya es patrimonio del Estado indiferente que lo establece. Sin embargo, vemos que la realidad es otra. Vemos que está disminuyendo el número de mayablantes, que son pocos
los mayas que leen y escriben su propia lengua, ¿no? En ese sentido me llama la atención que en tu caso, luego has hecho una labor notable, pero por ejemplo tus publicaciones no son de yucatecas, no son editores yucatecos, son de Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí que no te ofertan? ¿Cuáles son las trabas que tiene el escritor? Porque hay otros escritores también de lengua maya que tienen para poder difundir y hacer llegar, porque si no se difunde, aunque no se produzca, si no se trasciende hacia las comunidades, pues no se alcanza lo que digo. ¿Cuáles son las dificultades? A la derecha. Sí, muy bien, gracias, qué buena pregunta. Sí, en realidad no existe para nosotros los mayas un espacio, una puerta que nos permita publicar. Por ejemplo, si uno va a Sedeculta, que es, digamos, una de las puertas, propones tu trabajo y te dicen, sí, está bien, déjalo aquí a ver qué pasa. Y pasan 2 años, 3 años y no pasa nada. Entonces no existe en este renacimiento maya, no existe una puerta que nos permita acceder a la publicación. Este libro, por ejemplo, es autopublicable, autopublicable, ¿sí? Porque es autopublicado, porque es un trabajo que hicimos Emanuel y yo, pero de otra manera no hay, es más, no existe en este momento que yo sepa un programa ni en el Indemaya, ni en Sedeculta, ni en ningún otro lado donde nos vean a los que estamos intentando escribir algo y nos digan, bueno, qué es lo que han producido o qué producen y vamos a intentar publicar alguna cosa. No hay. En mi caso no hay, no creo que sea la excepción. La mayoría de los compañeros así están. Hay poca gente que ha medio publicado alguna cosa, pero muy limitado. Y personas que poco ha publicado, pero que escriben mucho, como Feliciano Sánchez, tiene que ir a pedirle al Ayuntamiento de Mérida, que la mayoría de sus libros los publica el Ayuntamiento de Mérida, o el Congreso, y lo peor que le pasó, creo que la última vez, es que el Congreso le dijo, sí, te publicamos, pero le quitaron la mitad del libro y se lo publicaron. Creo que los mayas le quitaron, le dejaron solo la traducción. Entonces, yo no sé cómo fue que pasó. El asunto es que un día me llega allá en el Messenger del Facebook, porque pues yo entro mucho al Facebook a escribir cosas. Entonces me dice una persona, maestro Pedro, somos del encuentro de literaturas en lenguas originarias de América dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y queremos hacerle un homenaje como escritor originario. Y parte del homenaje consiste en publicarle una obra. Así de milagro cayó eso, ¿verdad? Yo ni sabía quiénes son. Entonces, cuando yo llegué allá, le pregunté al doctor Iturrius, que es uno de los directivos de allá, ¿cómo me conocieron? ¿Cómo dieron conmigo? Me dice, leímos tus trabajos allá en la hojarasca que te publican en la hojarasca. Y pues vimos que tu trabajo es interesante y te vamos a publicar esto. Y así fue como me publicaron. Y entonces el año pasado la FILEI me invitó a presentar este libro. Y sí, y justamente dije lo que usted acaba de decir, y creo que por eso ahora no me van a invitar. Creo que por eso ya no me van a invitar. Pero pues tengo ese problema también, que a veces las cosas que quiero decir no me las aguanto, me los digo, ¿no? Entonces, pero es triste que este estado, teniendo como eslogan el renacimiento maya,
pues no esté haciendo nada por lo maya. Seguramente ustedes lo saben, las tres columnas vertebrales del renacimiento maya es que mejorar el Tren Maya, hacer un circuito interior en Mérida y mejorar el puerto de altura. Esos son los tres caminos del renacimiento maya. Pregunto, ¿qué de maya tiene eso? ¿No? Es como la chaya maya, ni es maya y menos chaya. Y entonces así de fregable está la situación. Pero bueno, eso sí, escuchas cuánto dinero se gasta en el Indemaya. Hay un presupuesto enorme allá y todo lo demás, ¿no? Y los sueldos de arriba, ¿no? En el nombre de los mayas. Y también hay otro problema, y lo voy a decir, también hay indios que trabajan de indios. Hay mayas allá que son los que dan la cara de mayas por una gota de miseria que les dan, y ellos son los que están dando la cara por un proyecto que no es maya, y lo saben. Entonces también eso, tristemente, así está pasando. Así es. Pues muchas gracias, don Pedro. Le damos un aplauso. Muchas gracias. ¿no? Pero viviendo un poco, voy a contar un poquito mi interés. Cuando estuve, yo soy de la Ciudad de México, ya tengo 36 años viviendo aquí, y estuve un tiempo viviendo en Sucacap y visitando las comisarías, y ahí pues me topé con mucha gente maya hablante. Pero una anécdota muy especial que tuve, que llegué no me acuerdo si fue Tigre Grande, bueno, una de esas comisarías de Sucacap es muy grande. Me topé entré a una tiendita cualquiera en la mera plaza, compraba una coca, y la muchacha de 20 años no sabía hablar español. Yo no sabía ni decir bajush, nada. Entonces estábamos perdidos los dos, y fue cuando entré en conciencia de que, bueno, yo debo aprender, por lo menos a comunicar, es mi deber también, ¿no? Aprender. Y de ahí pues me fui primero con el maestro Fidencio Briceño, luego estuve en el Indemaya, y estuve ahí pues aprendiendo de todo, de la gente, y pues he estado en un constante aprendizaje de la lengua maya. La valoro mucho, me gusta mucho, y me sé algunas canciones que nunca había tocado, pero ahorita para propósito de este evento creo que es muy propicio la de Mauto Cotón, de Santo Santiago, porque además pues tiene una letra también de resistencia de los Krusov y de la defensa de la tierra. Viene Mauto Cotón.
busca algo de algún tema de crítica social, algún tipo de resistencia, pero la que sigue pues no es así. Pero bueno, yo creo que todavía lo que hacen los que están cantando en canciones en maya, el rap en maya, el hip hop, para mí todavía es algo, canciones de resistencia al final, ¿no? Y bueno, esto va para todos aquellos que movimiento de rap, de hip hop y de cumbia en lengua maya. Esta se llama Te soñé en Guayaquech, Tin Guayaquech. Ahí le doy una pieza, otra pieza instrumental. Esta es de la música andina. Se llama Estudio para Charango.